Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces con la segunda parte. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos explicando, muchachos, a esta crisis social que hay, descontento general producto de que el programa de gobierno de Alessandri no se está llevando a cabo por las trabas del Parlamento, es en ese momento cuando aparecen los militares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener claro que en el año 24, ¿ya? Estamos en el año 24 de gobierno, han pasado 4 años ya del gobierno de Alessandro y no ha podido gobernar tranquilamente. Ese mismo año el Parlamento decide subirse el sueldo, aumentar su dieta, ¿ya? Sabiendo toda la problemática que hay en el país en materia social, los movimientos, mucha represión, matanzas, ¿ya? Y más aún deciden subirse el sueldo estos tipos, ¿ya? Frente a esto, los militares se van a pronunciar porque de alguna forma ya les parece el colmo que se estén subiendo el sueldo y más encima la rama de suboficiales del ejército, los que ganan menos dinero, ¿ya? Los que tienen un rango más bajo, los suboficiales están descontentos porque los sueldos de ellos se mantienen estancados y ellos claramente están así y ven que el Parlamento se está subiendo el sueldo y claramente va a haber un pronunciamiento, ¿ya? Eso fue el 5 de septiembre del año 24. Que los militares como que le van a tocar la puerta. Esto es más diplomático, ¿ya? No es como el golpe del año 73 que vamos a bombardear. Esto no, acá no. Acá va a haber un golpe de Estado en el fondo, pero al principio se le llama el ruido de sables, ¿ya? Y esto es la manifestación, porque claramente los suboficiales que están descontentos van a llevar sus sables y van a empezar a golpear como protesta de lo que está haciendo el gobierno, en este caso más que todo lo que está haciendo el Parlamento, que descaradamente se están subiendo el sueldo, ¿ya? Entonces, el 5 de septiembre, ya estamos tranquilos que ya nos queda poco, así que aguante esa batería, Montes de Oca. Entonces, el 5 de septiembre, los militares de forma un poco más diplomática, como que van a la moneda y le manifiestan a Arturo Alessandri que está mal la situación, ¿ya? Acá tenemos una caricatura que muestra acá a los militares que están apuntando. Acá esto es Arturo Alessandri, ¿ya? Y dice, hombre, no me mate que ya me voy, ¿ya? Porque efectivamente vamos a ver que el 5 de septiembre se pronuncian los militares, se establece como una pequeña junta, ¿ya? Que viene, entre comillas, a apoyar a Arturo Alessandri, ¿ya? Pero solamente es unos días nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos estos dos hombres que son importantísimos, pero los vamos a revisar un poquito después, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener claro es que los militares se pronuncian, llegan al gobierno y Arturo Alessandri forma una junta con 3 militares y él también está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Alessandri y esos oficiales del ejército van a acordar lo que se llama el manifiesto. ¿Y qué significa eso? Que van a presionar al Parlamento para que apruebe las leyes que están estancadas, ¿ya? Por lo tanto, ya hace más de 10 años que había un montón de leyes como para mejorar la situación social y estaban estancados. Arturo Alessandri, presionado por este grupo de oficiales, ¿ya? Como que van a meterse los militares, oye, ¿sabes qué está pasando acá? Ya, ¿sabes qué, Alessandri? Vamos a hacer esto y esto. Ya, listo. Y van para allá y van a presionar al Parlamento. ¿Qué está pasando con el Parlamento? Ya, van a aprobar esto y como que lo están forzando, ¿ya? Los militares llegan a forzar a los políticos para que hagan la pega, ¿ya? Entonces, de alguna forma, con esta interrupción del mundo militar, se presiona al Parlamento para que apruebe una serie de leyes que estaban estancadas, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de esas leyes? Contrato de trabajo,
seguros de enfermedad, invalidez y accidentes de trabajo, empleados particulares y organización del sindicato. O sea, tenemos una serie de cosas que son muy importantes, que hoy en día ya como que las tenemos como si siempre han existido, ¿ya? Pero en este periodo todavía no existían los contratos de trabajo. Por lo tanto, el Parlamento no quería aprobar estas leyes porque no les convenía, ¿ya? Entonces, frente a esta situación, por eso vemos que el mundo militar, de alguna forma, va a quedar se va a meter acá en la política para presionar, ¿ya? ¿Quiénes son estos tres militares que van a acompañar a Alessandri? Dice, Alessandri forma un nuevo gobierno con tres oficiales del ejército: Luis Altamirano, Juan Benet y Francisco Neff. O sea que Alessandri va a gobernar en conjunto con estos tres señores, ¿ya? Pero esto va a durar por súper poco, porque el 5 de septiembre se meten acá con la supuesta ayuda, ¿ya? Pero claramente cuando los militares se meten en política ya nadie los puede sacar, ¿ya? Entonces, a los días después se presentan algunas diferencias con Alessandri y estos tres señores, Altamirano, Benet y Neff. Estos tres señores llegaron acá a ayudar, pero después tienen diferencias automáticamente con Alessandri, porque estos tipos son apoyados igual por la oligarquía parlamentaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Alessandri? Lamentablemente se ve obligado a renunciar, se va al exilio a Italia, ¿ya? Se va Alessandri. Y esto es lo que se llama, a partir de ahí, se llama el golpe de Estado del año 1924, el 11 de septiembre también, ¿ya? Entonces, a partir de ese momento, cuando Alessandri renuncia y se exilia, estos tres señores quedan a cargo y realizan una junta de gobierno, ¿ya? Altamirano, Benet y Neff. Hasta acá, muchachos. ¿Se va entendiendo? Necesito que me vayan confirmando que sí, que no, para poder seguir avanzando, Sí, ¿ya? Sí, igual, profe, sí, sí, sí. Esto es lo que está pasando en este periodo. ¿Vale? En definitiva, cuento corto, los militares se meten porque hay un problema político y social, entre comillas, se meten a ayudar, pero después como que no lo pueden sacar de forma inmediata, como que están tomando decisiones. Al final el presidente está pasado a llevar, cuando se meten tres militares a ayudar al presidente, al final nos damos cuenta que el presidente ya perdió su poder, ¿ya? Y los militares van a estar armando ahora. Por lo tanto, obligan de alguna manera a Alessandri a renunciar y se va, ¿ya? Y ahí comienza una junta militar de gobierno liderada por estos tres señores el 11 de septiembre del año 24. ¿Qué es lo que sucede? Que vemos que acá que el ejército no está unido. El ejército en este periodo está dividido, ¿ya? Acá tenemos la imagen de estos dos señores, Carlos Ibáñez del Campo, acá, y Marmaduke Grob. Estos dos señores están en contra de esta junta de Altamirano, Benet y Neff. Vuelvo a repetir, Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grob están en contra de ellos, ¿ya? Por lo tanto, ellos no apoyan este golpe de Estado, ¿ya? Y ellos van a formar un comité militar aparte de esta junta de gobierno de estos tres señores. Carlos Ibáñez y Marmaduke Grob, lo que le interesa a ellos es que vuelva Alessandri, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos una fracción del ejército que está a favor del presidente que se exilió. Entonces, ¿qué sucede? Que el 23 de enero del año 25, ya habían pasado más de 4 meses de esta junta militar, ¿ya? Finalmente esta junta militar de gobierno es destituida gracias a Carlos Ibáñez y Marmaduke Grob, es destituida y se va a formar un gobierno provisional, pero este gobierno provisional va a solicitarle que Alessandri vuelva, ¿ya? Por lo tanto, en términos generales y para entender, 4 meses duró esta junta militar al mando de estos tres oficiales, 4 meses, y de ahí aparece lo que es Carlos Ibáñez
y Marmaduke Grove y solicitan que el presidente Alessandri regrese. ¿Ya? Y a partir de ese momento se va a cumplir lo que ya dijo Martínez, de que en el año 1925, una vez que vuelve Arturo Alessandri, se va a firmar, se va a aprobar también la nueva Constitución Política de Chile del año 1925. Y a partir de ese momento se cambia de raíz lo que era el parlamentarismo y a partir de ese momento la Constitución, la ley general, va a establecer de que la forma de gobernar en Chile es un sistema presidencial, que el presidente tenga más poder que los parlamentarios. Diga Martínez. Estaba leyendo en delante y sale de que en esa constitución se dejó bien clarito de que el Estado ya era, la iglesia ya era independiente del Estado. Efectivamente, esa es una característica puntual de esa constitución. ¿Ya? Bueno, la primera medida de Alessandri, una vez que ya se establece esta nueva constitución, es llamar a nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones, en el año 25, sale elegido el presidente Emiliano Figueroa. ¿Ya? Eso tenemos que tener claro. Entonces, tal como estaba explicando Martínez, ¿ya? Acá tenemos una serie de características de la nueva constitución. Ahí tenemos la foto que yo tengo atrás. Acá mismo la tengo también, en donde se ve a Arturo Alessandri, donde está de alguna forma firmando la nueva constitución política el año 25. Exactamente como dice Martínez, esto fue hecha en la Sala Roja de la Moneda, ahí finalmente se está firmando esta nueva constitución. ¿Y qué es lo que en términos bien generales, bien resumido, de qué se trata esta constitución? ¿Qué es lo que establece? Primero, que el presidente de la República de alguna forma va a tener amplias atribuciones, va a tener más poder y se va a quitar poder, se va a limitar el poder del Congreso. Por lo tanto, eso significa que a partir del año 25 el sistema de gobierno es presidencial, ¿ya? Una república presidencial, donde el presidente tiene más poder que el Congreso. Eso hasta el día de hoy está, muchachos. ¿Ya? Dice acá carácter de colegislador del presidente. Es decir, que el presidente, además de llevar a cabo todo lo que de alguna forma se aprueba en las leyes, el presidente también tiene la facultad de proponer, de alguna forma, proyectos de ley. ¿Ya? El presidente también tiene la facultad de proponer leyes para que la apruebe el Congreso. ¿Ya? Por eso se habla de carácter de colegislador, ¿ya? Que van a trabajar como en conjunto en esa materia, pero va a tener más poder el presidente. Los periodos de años de gobierno va a subir de 5 a 6 años. O sea, se le va a aumentar un año más, va a aumentar el cargo de presidente, la duración. ¿Ya? Y acá, como está diciendo Martínez, a partir del año 25 se separa definitivamente la iglesia del Estado. ¿Ya? A partir de este año, muchachos, para que ustedes sepan, a partir de este año, del año 25, Chile no tiene religión oficial. Hasta el día de hoy. No hay religión oficial del Estado. ¿Ya? Antes, en la constitución anterior, era la católica. ¿Ya? Pero a partir de este momento, cuando se separa la iglesia del Estado, Chile pasa a ser un Estado laico, y quiere decir que no depende de ninguna religión y tampoco tiene religión oficial. Siempre, igual hay que tener en cuenta que hasta el día de hoy todavía existe una mayoría católica en la población, va subiendo considerablemente el mundo evangélico, pero el Estado no tiene religión oficial a partir de este año, muchachos. ¿Ya? Se crea el TRICEL, que es un organismo, un tribunal de elecciones para que no haya fraude electorales, para que haya una fiscalización constante en cuanto haya elecciones de cualquier tipo, pueden ser elecciones municipales, de diputados, senadores, de presidentes. Este organismo ahora se va a preocupar de fiscalizar de que no haya fraude electoral. ¿Ya? Y de alguna forma también dice, redefine la forma en que se aprueban las leyes periódicas. Bueno, eso lo vamos a ir revisando después con las características propias de la Constitución, porque
igual es un tema que hay que revisar, ¿ya? Entonces, este es el panorama que tenemos, muchachos. El cuento es bien simple. Los militares interrumpen, hay fracciones del ejército, llega una fracción que está a favor de Alessandri, que había sido exiliado, le piden que vuelva y finalmente se redacta la constitución y hasta ahí no va llegó el tema militar. Si usted se da cuenta, duró unos meses. ¿Ya? Por eso, muchachos, para ir terminando, hacemos un análisis también de lo que pasó en el año 73. En el año 73, cuando fue el golpe de Estado, ¿ya? La democracia cristiana, que es el partido que tenemos actualmente, apoyó el golpe de Estado. ¿Ya? Hubo unos cuantos representantes que no se sumaron, pero la mayoría del partido apoyó el golpe de Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían en mente que a través de la historia, cuando ha habido golpe de Estado, están unos meses nomás y después vuelven a sus cuarteles y le dejan la tarea a los políticos. Por lo tanto, la democracia cristiana, especialmente Patricio Elwin, incluso Eduardo Frei Montalva, estaban con la idea de que intervenga mejor el mundo militar, arregle la situación, y ellos juraban de guata que le iban a entregar el poder. ¿Ya? Pero sabemos ya que acá en Chile hubo noticias porque la dictadura que tuvimos acá fue la más larga, 17 años, fue la más larga de Latinoamérica. ¿Ya? Por lo tanto, claramente eso es un tema a conversar cuando nos toquen esos temas, pero eso es lo importante entender de que antes, en este periodo cuando estamos hablando, y todos los golpes de Estado que hubo antes, duraron unos meses solamente, un tiempo, no tanto como la que duró la última. ¿Ya? Por eso no era mal visto el golpe de Estado en un comienzo, pero después se dieron cuenta que los militares de alguna forma no querían soltar el poder. ¿Ya? Eso es lo que pasó en el 73. Pero en este periodo, en esta historia del año 24, el golpe de Estado duró menos de 6 meses. ¿Ya? Por lo tanto, sirvió la intervención. Sirvió. Dígame, Martínez, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, no. ¿No? Chiquillos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Ya? Terminamos con el gobierno de Arturo Alessandri. Así que la próxima clase vamos a seguir con lo que viene. Va a haber una nueva crisis. ¿Ya? Vamos a ver que va a haber una dictadura, en este caso de alguien conocido que ayudó a Alessandri, pero después tiene sus ideas propias, que es Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Vamos a ver ahí cómo funda Carabineros. Vamos a revisar poco a poco la historia eh, de Chile hasta llegar ya a lo que tenemos que llegar en la actualidad. Entonces, eso, muchachos, espero que hayan entendido, espero que haya servido. Dato curioso me dice Martín, a ver, veamos. La No tengo CIA idea de cómo se escribe. Nixon apoyó el golpe junto con el asesinato de René Snyder. Toda la razón. ¿Ya? Vamos a ver que todo lo que pasó el golpe de Estado, claramente hay una intervención potente de los Estados Unidos. Muy bien ahí, Martín. Entonces, eso, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Que tengan un buen fin de semana a pesar de la cuarentena. Cuídense mucho. Chao, profe, cuídese. Cuídense, chao. Chao, maestro. Nos vemos, Karim. Cuídense. Chao, Nos Díaz. vemos. Chao, Martínez. Nos vemos, profe, chao. Chao, Montes. Chao, López, cuídese. profe. Chao, No, Contreras. maestro. Jairo, cuídese. Nos vemos todos. Igual usted, maestro. Nos vemos. Chao, Conejero, Escobar, Araya, Vergara, cuídense. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien con su vida. Nos vemos.